Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. Veo en tus ojos solo tristeza, mirada que confiesa dolor. Algo borró de ti la sonrisa y se ha llevado muy deprisa el gozo de tu corazón. Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Mira hacia arriba, que su amor que da confianza es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Mira hacia arriba, que su amor que da confianza es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que nos están observando a través de esta plataforma digital. Les queremos dar la bienvenida a este culto en casa, que puedan hoy día disfrutar con su familia, con sus amigos, donde quiera que estén, poder disfrutar la palabra de Dios. Este es un tiempo donde nos permite Dios
enfrentarnos a nosotros mismos, reflexionar sobre la palabra y la trascendencia de nuestra vida. Bienvenidos a este culto online. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo
Hola, mi nombre es Josefa Vega. Asisto a la red de jóvenes de nuestra congregación, Familia de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles una reflexión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Eclesiastés 12:1. Por lo general, los jóvenes pensamos y actuamos como si fuéramos a vivir eternamente. Eclesiastés llama a los jóvenes a recordar a Dios y a tomarlo con seriedad, antes de que termine la vida terrenal. Varias imágenes anuncian la llegada de la muerte y el duelo. Declaraciones como, se suelta una cadena de plata, se rompe un cuenco, se quiebra un cántaro, una rueda deja de girar, el polvo del cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Este es el destino del ser humano, no importa que jóvenes o viejos seamos. Cada día que pasa nos acerca un poco más a la muerte. Dada esta realidad, Eclesiastés desafía a los jóvenes a vivir delante de Dios, temerosos y para su gloria, puesto que la vida sin Él es vacía y carente de significado. Que Dios les bendiga. Aquí estás, debemos no temer, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, hables camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. estás obrando,
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, nunca en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Buenas tardes, soy María Antonieta Herrera de la Iglesia Familia de Dios, Eclesia Chile. Hoy, en el Momento Misionero, les quiero invitar a que den las gracias por todas sus bendiciones. Cierra un momento sus ojos y enumere resumidamente. Desde que se levanta, tiene agua, un techo donde vivir, alimentos, familia, vestuario, libertad para alabar a Dios, una mesa donde comer, cubiertos, electricidad, una cama donde dormir y lo más importante, a Dios en nuestras vidas. Todas las cosas que usted tiene son bendiciones y así como nosotros queremos darles buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios a nosotros. Y sabemos que la mayor bendición es el amor de Dios. Por eso somos buenos administradores de todo lo que tenemos, porque reconocemos que vienen de Dios. Hoy yo les invito a orar por nuestros hermanos de Mozambique, por los pastores y misioneros mozambiqueños. Ellos no tienen agua potable ni luz eléctrica. No tienen camas, duermen en esteras en un piso de tierra. No tienen ni la cantidad ni la calidad de comida ni de vestuario que tenemos nosotros. Pero sí tienen lo más importante, el amor de Dios en sus vidas. ¿Sabía usted que ellos oran a diario por nosotros? Dan gracias a Dios por nuestra generosidad, porque tenemos trabajo, por nuestra salud. Oran por cada uno de nosotros. Hoy les quiero pedir que oremos para que Dios les fortalezca a ellos en sabiduría y en todo lo necesario para trabajar en el pozo que están haciendo en Murrapaniúa. Que no se desanimen si no encuentran agua, sino que haya más unidad entre ellos para seguir trabajando juntos por la comunidad. Les pido que mantengan en sus oraciones a los misioneros locales, para que sean fiel reflejo del amor del Señor, al igual que el apóstol Pablo cuando nos dice en Tesalonicenses. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos.
Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y de todas sus generaciones. Amén. Graça e paz, os irmãos Leno, graça e paz, o pastor Felipe e todos os irmãos em Cristo Jesus. Hola queridos hermanos, aquí le habla su hermana Amanda Pardo, servidora de la iglesia Eclesia Familia de Dios Calama, y bueno, estoy muy contenta de poder estar junto a ustedes en esta jornada, esperando ser de bendición para sus vidas. Y vamos a compartir una reflexión, pero antes de comenzar voy a pedir que me acompañen en una oración. Amado Señor, gracias te doy por este tiempo que nos regalas para honrar, glorificar tu santo nombre y para poder comentar, para poder reflexionar acerca de tu palabra, acerca de lo que tú, Señor, quieres para nosotros. Señor amado, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida, Señor, sea guiando mis palabras, y ruego, Señor, que también esté en el corazón de todos los que me están escuchando. Gracias, Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, queridos oyentes, hoy día quiero hablar acerca de la sinceridad. La sinceridad, que esa palabra que ha sido motivo de canciones, motivo de poemas, y que es tan importante para nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos el significado de esta palabra, nos encontramos con esta definición. Dice: cualidad de obrar, expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimiento o segunda intención. Hace un tiempo atrás yo escuché el relato del origen de la palabra sinceros, que es una palabra que se origina en el latín. Y dice que hace muchos años, en la antigüedad, los escultores hacían preciosas obras, hacían maravillosas estatuas, formas humanas, jarrones, y ellos buscaban que sus obras quedaran perfectas, sin tener grietas, sin quedar clisadas, que se vieran lo más perfectas posible. Y cuando las obras presentaban alguna falla, ellos buscaban una cera, preparaban una cera y cubrían esta imperfección. Entonces, cuando las personas iban a comprar estas obras, se encontraban con obras que estaban preciosas, sin ningún error, sin ninguna falla, y alababan el trabajo, ¿cierto?, del artista. Decían: oye, esta obra está maravillosa, está impecable, está perfecto, y se lo llevaban a su casa. Pero cuando esta obra era expuesta al sol,
¿qué pasaba? Que esta cera se comenzaba a derretir, se comenzaba a salir. Y ahí se comenzaba a ver la imperfección. La clisadura, la grieta, el hoyito, todo lo que pudiese tener esta obra. Y de ahí viene la palabra sincero, sincera, sinceros. Y muchas veces en nuestra vida tenemos esta condición. Aparentamos ser perfectos, aparentamos ser formidables, aparentamos que no tenemos ningún error, ninguna falla, pero solamente es la apariencia. Estamos cubiertos de esta cera. Y eso en realidad no es algo que sea agradable al Señor. Y estaba estudiando el libro de los Hechos en sus primeros capítulos, donde relata la historia de la iglesia, cómo se formó nuestra iglesia cristiana, cuando estaban siendo dirigidos aún por los apóstoles, cuáles eran las características de los hermanos, y era una iglesia muy poderosa. En los primeros capítulos encontramos que llega el Consolador, el Espíritu Santo, a impactar la vida de tantas personas, y que había una predicación muy elocuente y muchas personas se convertían. Pero también era una época, si nos vamos al estudio contextual de la historia, donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Cualquiera persona que era encontrada predicando acerca de Jesús era tomada presa. Los cristianos eran enemigos del imperio, eran enemigos incluso de los religiosos de la época, de los judíos, de los fariseos, de los escribas, que habían sido los mismos que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces era una época muy compleja, como podríamos decir, y he escuchado, nosotros en estos tiempos actuales estamos viviendo una época muy difícil, pero no sé si tanto o más difícil que la época en la que se instauró la iglesia, en esta época donde la iglesia fue tan poderosa, porque obraba con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanta fe. Y nos encontramos con el relato en el capítulo 4, voy a leer la versión NTV, de cómo se comportaban los creyentes de esa época. Miren, capítulo 4, versículo 32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Cuando leemos este relato nos damos cuenta del compromiso que había entre los hermanos de esta congregación, ¿cierto? Que llegaban a niveles en que ellos vendían sus propiedades, su terreno, y entregaban el dinero y lo daban a la iglesia. ¿Para qué? Para poder suplir la necesidad de mujeres, de niños huérfanos, de mujeres viudas, de personas que estaban sin trabajo, de los pobres de la congregación, ¿cierto? Dice que la iglesia de esta época no sufría necesidad. Y eso es porque Dios movía los corazones de las personas hacían las ventas y entregaban. Aparte es que ellos vivían bajo la esperanza de un día llegar a la presencia del Señor y encontrarse cara a cara con Jesús y vivir en pleno en el reino que había sido establecido por Cristo, ¿cierto? En el reino de Dios. Sabían que ellos ya no pertenecían a este reino terrenal, sino que pertenecían al Señor. Y ¿saben qué? Que el ver el obrar de este José, que tenía este apodo, imagínense que, como dice la palabra del Señor, Bernabé
que quiere decir hijo de ánimo, y ver cómo él fue capaz de vender este terreno, llamó la atención de muchos cristianos, de muchas personas que estaban ahí, que a lo mejor también quisieron, a lo mejor estoy infiriendo en la historia, quisieron tener, sentirse que serían valorados, sentirse que ellos también podían tener un lugar de honor, de honra dentro de la congregación. Y más abajo vamos a leer qué pasó con Ananías y Zafira, con este matrimonio que tomaron una mala decisión. Miren, había cierto hombre, esto es en el capítulo 5, había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, y con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Un matrimonio que, como nos enseñan a nosotros en la iglesia, estaban trabajando en el acuerdo. Entre el acuerdo del matrimonio tomaron la decisión de vender este terreno, pero no entregar todo el dinero a la iglesia, sino que solo una fracción, solo una parte. Es importante, súper importante que el matrimonio trabaje y viva bajo el acuerdo. Es algo que nos enseñan siempre. Pero ¿qué pasa cuando estos acuerdos están fuera de la voluntad de Dios? Cuando son acuerdos que están equivocados, a pesar de que probablemente las intenciones de este matrimonio no eran malas. ¿En qué sentido? En que a lo mejor ellos guardaron el resto del dinero para asegurar el futuro de sus hijos, para el bienestar del hogar. Pero ellos quisieron presentar este dinero a la iglesia engañando, y no engañando a la congregación, a los hermanos o al apóstol, sino que no se dieron cuenta que con esta acción estaban engañando a Dios mismo. Fíjese lo que dice después el relato. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y dice que en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió, y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después vinieron unos muchachos, se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Podemos ver aquí en esta historia, en este relato, la falta de honestidad de este varón. Él quiso aparentar, él quiso mostrar ser tan espiritual, tan generoso, tan bueno como lo hizo José, ¿cierto? Que vemos en unos versículos anteriores, que tuvo el corazón de poder entregar esta ofrenda a la iglesia, para que los apóstoles dispusieran de este dinero. Ananías y su esposa establecieron en su corazón, tomaron la decisión de entregar solamente una parte de la venta del dinero, pero diciendo que era el total. Decidieron engañar a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando el apóstol Pedro lo encara y le dice: pero ¿por qué hiciste esto? No era necesario que hicieras esto. ¿Para qué? El terreno era tuyo. Si tú querías lo vendías o no. Si tú querías entregabas una parte o todo. Pero no tenías por qué engañarnos. Al final tú no engañaste a la iglesia. Engañaste al Espíritu Santo. Engañaste al Señor. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Ananías dejó de existir. Murió. Vemos aquí la seriedad de jugar con las cosas del Señor. Y es casi incomprensible la actitud y la acción de este matrimonio, siendo que
Ellos estaban viviendo en un tiempo en que veían los milagros del Señor, conocían la historia de Jesús de primera fuente, ellos escuchaban los relatos del Señor y así todo no tenían temor del Señor en su corazón. Por eso les fue fácil tomar esta decisión. Ellos creyeron que en su humanidad, que en su cuestionamiento, en su reflexión, en su lógica, ellos podían engañar al Señor y tomaron la peor decisión como matrimonio que se pudo haber tomado, porque esto terminó con la vida de este varón. Y más adelante vamos a ver lo que pasa con su esposa. Versículo 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esta mujer tuvo el tiempo de reflexionar. Dice que ella fue a la iglesia 3 horas después de su marido y de darse cuenta de que lo que estaban haciendo no era correcto, de que estaban incumpliendo principios básicos. Ellos tenían el conocimiento de que el engaño, la mentira no eran de Dios. Y lo más triste es que ella tampoco tenía el temor del Señor. ¿Saben qué? Esta parte de la historia nos muestra la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, la responsabilidad del esposo o de la esposa. Los dos fueron responsables y los dos recibieron castigo y el mismo castigo. Por lo tanto, hubiera sido interesante el ver una Zafira que reaccionara ante esta mala decisión, que demostrara que ella amaba más al Señor que a su esposo, tanto como para tener un minuto de reflexionar y de sincerarse y de darse cuenta que estaban equivocados con la decisión que habían tomado. Y que cuando el apóstol Pedro le preguntase a ella, ¿este es el total de la venta?, que ella hubiera dicho, no, la verdad es que tomamos otra decisión con nuestro esposo, solamente entregamos una parte, quisimos resguardar el futuro de nuestros hijos, quisimos resguardar nuestra estabilidad económica. Pero ella optó por seguir con la conspiración que había hecho junto a Ananías. Nosotras como mujeres tenemos gran responsabilidad en nuestras familias, tanto como el varón. Y cuando nosotros vemos que las cosas no están bien, es nuestra responsabilidad denunciarlas, llevarlas a la luz, decirlas. Porque ¿sabe qué? Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a evaluar individualmente. Y como mujeres tenemos la función de ser la ayuda idónea de nuestro esposo. Para dar un buen consejo, para animarlo, para dar aliento, para estar con ellos. Pero en la voluntad del Señor, siempre que cuando las cosas que se hagan sean para honrar y para glorificar a nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado, queridas hermanas, y siempre hacernos este análisis. ¿Será Dios más importante en mi vida que mi esposo? ¿Será Dios? ¿O será mi esposo más importante? Si recibo un mal consejo de parte de mi esposo,
lo cuestionaré, lo haré, no lo haré, o el temor que tengo hacia el Señor es suficiente como para poner límites. Durante esta semana, dentro del grupo de mujeres, hemos estado recibiendo estas cápsulas que nos ha hecho la pastora Sabina y que habla sobre los límites. Nosotras las mujeres y los varones también tienen que tener límites en su vida. Y para poder establecer límites tenemos que establecer cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. Cuál es nuestra moral, cuál es nuestra ética, cómo nosotros nos conducimos, qué queremos lograr, a dónde queremos llegar. Tenemos que tener lineamientos. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Es más importante mi esposo? ¿Son más importantes mis hijos? ¿Qué es lo más importante? Y lamentablemente este relato nos cuenta sobre este matrimonio que trabajaron en el acuerdo, pero tomaron una mala decisión. Tomaron la decisión de engañar a la iglesia, de engañar al Señor. No fueron sinceros. Y el final fue la muerte. ¿Sabes qué? ¿Cuál es lo peligroso de todo esto? Lo peligroso de todo esto es que cuando tú te acostumbras a vivir en el engaño, cuando tú eres una persona deshonesta, cuando tú eres una persona que no se conduce en la verdad, al final este tipo de actitud se normaliza en tu vida. Y por eso nos encontramos con personas que son tan distintas en la iglesia, a cómo son en sus hogares, a cómo son en sus trabajos. Porque viven una vida desordenada, son en su trabajo como ellos piensan que es más aceptable socialmente, pero cuando van a la iglesia tienen una actitud de santidad, de devoción y de verdad que se acostumbran a vivir este doble estándar, y al punto que ya después no logran ni siquiera diferenciar que están mal. He escuchado yo conversaciones donde me dicen: oiga, es que usted espiritualiza todo, es que sabe que yo no estoy hablando de temas de iglesia, yo estoy hablando de un tema laboral, es que sabe que yo estoy hablando de la vida real, no de temas espirituales. Lo que pasa es que usted es muy canuta. Y de verdad que cuando nosotros tenemos eso de separar nuestras vidas de lo que es la vida familiar, la vida laboral, la vida eclesiástica, eso nos pasa cuando somos poco sinceros, cuando no somos honestos, cuando nosotros nos presentamos al Señor, no existe ninguna cera que nos cubra. El Señor nos conoce tal cual somos. El Señor conoce todo nuestro andar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y por eso nosotros tenemos que tratar de obrar y expresarnos en forma verdadera, con sencillez, pero en forma honesta, sin fingimiento, no aparentando ser nada, no aparentando ser la super mujer, super espiritual, super buena mamá, porque ¿sabe qué? Me estoy engañando yo misma, estoy engañando a mis hermanos. Pero al que nunca voy a engañar es al Señor, que es el sol que derrite toda esa cera que cubre nuestras imperfecciones. Así que es interesante y es necesario que nosotros podamos actuar en forma honesta, como lo hizo José, como lo hizo Bernabé, ¿cierto? O José, que fue obediente a lo que el Espíritu Santo le mostró en su corazón, que pudo hacer esta venta de este terreno y entregar esta ofrenda total a la iglesia para que los hermanos pudieran estar bien, sin ataduras, sin estar pensando y cómo irán a repartir la plata, a quién le tocará más, a quién le tocará. Él entregó, Él lo dio. Y no como Ananías y esta Zafira, que al final
quisieron engañar, quisieron aparentar ser lo que no eran, quisieron aparentar ser tan piadosos, tan buenos, tan caritativos, y al final perdieron sus vidas. Esta lección, esta parte de la palabra del Señor, nos deja una gran enseñanza. Dice en el versículo 11, dice: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Y saben qué? Porque la gran enseñanza que nos deja este capítulo es que con las cosas de Dios no se juega. Porque si tú juegas este juego, vas a terminar en la muerte. Y no tal vez en la muerte física, sino que en la peor muerte, que es la muerte espiritual. Cuando una persona muere espiritualmente, ya después no puede creer en nada. Se siente vacío. No siente que no pertenece a ninguna parte. Viene la depresión, viene la desolación. Y deja de creer en todo y en todos. Así es que no nos expongamos a vivir esta muerte espiritual, no nos expongamos a mantenernos congelados, a mantenernos ahí estancados, sino que aprendamos a manejarnos en sinceridad, aprendamos a entender quiénes somos y aprendamos a vivir bajo el temor del Señor en todo tiempo. Eso, hermanos, nos va a producir crecimiento, eso nos va a producir bendición. Bendición a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro entorno, a nuestra congregación, a nuestra comunidad. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, sinceros, y entregamos nuestra vida para el servicio del Señor, somos canales de bendición para muchos. Y eso el Señor quiere que pase con sus hijos, que a través de nuestras vidas el Señor se pueda glorificar. Así que les dejo esta reflexión, que el Señor les bendiga mucho y que el Señor nos ayude a todos a poder manejarnos en integridad, a poder siempre ser consecuente entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Que el Señor les bendiga.